Muy buenas noches, muy agradecido de estar compartiendo este escenario con ustedes, con la doctora Diana. Estaba diciendo que muy agradecido por el espacio, por la invitación de la doctora Diana, compartiendo el escenario también con el doctor Carlos Prieto, a quien también conozco de tiempo atrás y he compartido escenarios académicos y profesionales con él. Y bueno, pues muy emocionado de este espacio para poder conversar con la gente que también nos está escuchando, que lo está viendo o que lo va a ver en diferido. Bienvenidas todas las preguntas, todas las discusiones. Aquí estamos para prestar un servicio social de cierta manera y difundir el conocimiento. Eso es lo más importante que tenemos que hacer acá. Diego, buenas noches y buenas noches también a mi colega, compañero y amigo de varias luchas, el doctor Barco, y a nuestra anfitriona, la doctora Diana, que nos abre este espacio tan interesante y tan útil pues para tratar estos temas que en un principio pueden parecer como lejanos y como extraños, pero que en últimas terminan siendo muy importantes y muy actuales y concretos para muchas personas. Ojalá que estemos a la altura de sus expectativas por un lado y por otro lado, que se replique y ahí sí se reviente el likes este, este, este programa que estamos haciendo y su repetición y todo lo demás porque vale la pena que hagamos difusión de estos temas. Buenas noches, gracias Diego y gracias a los doctores Carlos Prieto, Carlos Barco, porque son personas que aman este país, que aman la academia, son compañeros de la Javeriana y de muchos otros ámbitos académicos y de manera muy generosa han querido hacer un servicio social de contestarle a la gente cada una de esas preguntas que a veces uno no tiene a la mano un abogado laboral y ellos quisieron compartir su conocimiento. Muchísimas gracias a los dos. Bienvenidos a nuestro canal. Primero hay que hacer una breve introducción. Seguramente van a haber muchas preguntas que tengan que ver con la estabilidad laboral reforzada o la estabilidad ocupacional reforzada también por afectaciones en la salud. Hay que hacer una precisión inicial y es que es una protección, esta es una protección que es una protección constitucional, una protección que tiene además unas fuentes internacionales muy claras y que apunta a proteger a una persona que esté en una condición de discapacidad que le afecte eh, el desempeño ordinario de sus actividades humanas en cualquier escenario, ya sea social, eh, particularmente profesional en este caso. Digamos, el espectro de la discapacidad es mucho más amplio que simplemente una enfermedad. El concepto de la discapacidad va mucho más allá que simplemente tener una afectación en la salud. Entonces, la protección que rodea a una persona que esté en una situación de discapacidad a la luz de las normas internacionales, a la luz de la Constitución y a la luz de la ley o varias leyes que desarrollan este principio, entre ellas, por supuesto, la Ley 361 del 97, pues apunta a que una persona no sea discriminada en los ambientes laborales con ocasión de las afectaciones de salud que tenga, que precisamente la ubiquen en una situación de discapacidad. Y aquí hay que aclarar, discapacidad no es lo mismo que estar enfermo y discapacidad no es lo mismo que tener una deficiencia física o sensorial o mental o una disminución o una limitación. Entonces, para responder la pregunta, y tal vez más adelante podemos profundizar sobre estos conceptos, pero en general nos pregunta la persona, dice que tiene una vinculación bastante amplia, más de 20 años, es lo que escuché de la pregunta, ¿no? Y que tiene unas afectaciones, y que tiene unas afectaciones que me corrigen, son de la piel, tal vez. Eh, y que trabaja como mensajero y que lo quieren sacar. Entonces, con esa información, digamos, lo que uno podría decir en principio es que lo importante es primero identificar si la persona verdaderamente está protegida especialmente. O sea, si tiene una verdadera estabilidad laboral reforzada, porque no basta con que una persona tenga una afectación de la salud o tenga una disminución.
Lo importante es que si la tiene o teniéndola, eso dificulte o afecte su desempeño de manera relevante o de manera significativa, o sea, que al interactuar con circunstancias de su propio entorno pueda verse afectado en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes. Ahí es donde uno puede entrar a identificar si verdaderamente la persona está en una situación de discapacidad que merezca ser protegido, porque a lo que apunta precisamente la protección es que una persona en esas condiciones, pero en las condiciones que acabo de mencionar, no vaya a ser despedida bajo el supuesto de que vaya a ser discriminada por tener esas afectaciones que supongan entonces una merma en su capacidad de trabajo o que supongan precisamente una disminución en su funcionalidad. Entonces no basta con simplemente estar enfermo, no basta simplemente con tener afectaciones en la piel, hay que cumplir un requisito adicional en general y es que esas afectaciones precisamente de la salud estén jugando un papel preponderante para influir de manera significativa en un desempeño y que no vaya a ser esta persona despedida con ocasión de esa situación, con ocasión de esa eventual merma o con ocasión de esa eventual obstaculización en su funcionamiento. Porque si por el contrario lo que sucede es que hay una justa causa o una causa objetiva para la finalización del vínculo, entonces el empleador lo podrá hacer. Aquí hay muchos más elementos de análisis, no me quiero extender más, hay mucho más elementos de análisis, hay una postura que tiene la Corte Constitucional que también ha sido sostenida en el tiempo, hay una postura diferente o con matices distintos que tiene la Corte Suprema de Justicia. En general podemos hacer precisiones más adelante, pero lo que quisiera dejar por sentado es que una afectación en la salud por sí sola no basta para activar una estabilidad laboral reforzada, o sea, para impedir de manera plena o absoluta que un empleador pueda tomar una decisión de desvinculación. Más adelante, también con ocasión de alguna otra pregunta, podemos hablar de la función o del papel que tiene el Ministerio del Trabajo en este sentido. Gracias. Sí, acá hay otra pregunta para el doctor. Quisiera que el doctor Carlos Prieto nos ayudara. Dice, don Marino Valencia Borja nos dice, si yo tengo un proceso de calificación de invalidez que no se ha resuelto por la Junta Nacional, está en proceso, y acabo de cumplir la edad para pensión de vejez y tengo 1.698 semanas, ¿puedo radicar mis papeles para pensión de vejez? Y si sí lo puedo hacer, ¿qué pasaría con mi proceso de pensión de invalidez que está en trámite? Bueno, pues vea que esa pregunta es bien interesante porque confluyen varias circunstancias que tienen que ver con la finalidad de las pensiones. La pensión, digamos, por excelencia, la que se busca configurar es la pensión de vejez, que digamos es la más garante digamos, de los derechos que se derivan de la condición de la edad como un elemento que limita la capacidad de generación de ingresos. Entonces, digámoslo así, la pensión preferida, la mejor pensión por la que se puede optar, la pensión de vejez. Y en el panorama que plantea nuestro amigo, pues tiene más de 1.500 semanas cotizadas, luego va a poder optar, dependiendo, y ahora tendremos también que hacer ese análisis, podrá optar por la pensión que tenga la tasa de reemplazo más alta dentro del régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones. Entonces, si él está afiliado a Colpensiones, acredita las 1.600 semanas que dice su historia laboral y está en trance de un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral para obtener una pensión por invalidez, pues digamos, la finalidad es que tenga la mejor pensión posible. La mejor pensión posible va a ser la que va a reconocer el sistema de pensión de vejez y cumple los requisitos y los cumple con creces porque se pasó 300 semanas de las 1.300 base, tiene la edad, va a poder optar por la mejor tasa de reemplazo que pueda obtener, que ronda el 81% más o menos del ingreso base de liquidación de la pensión, que es el promedio de los 10 años anteriores o de toda la vida de los ingresos de cotización. Entonces, pues, ¿qué pasa ahí? Va a tener derecho a su pensión de vejez y que es la mejor de todas. Ahora,
Eso si la incapacidad o si la pérdida de capacidad laboral que está calificando es de origen común, porque entonces, pues digamos, habría una fuente homogénea de financiación, porque la pagaría el fondo de pensiones. En este caso, estoy partiendo del supuesto de que es Colpensiones, entonces Colpensiones pagaría esa pensión de invalidez y también reconocería la pensión de vejez. Luego, como tienen la misma fuente de financiación, serían pensiones incompatibles y además aseguran el riesgo de la carencia de ingresos. Ahora bien, si se trata de una pensión de invalidez por un origen profesional, podría haber una compatibilidad entre las dos prestaciones. ¿Qué significa eso de la compatibilidad? Que ambas se pueden reconocer al tiempo y la una no excluye a la otra. Y no las excluyen porque amparan riesgos distintos, por un lado, tienen requisitos diferentes para causarse y además tienen fuentes de financiación diferentes. Entonces, en la medida en que concurra el cumplimiento de requisitos de pensión de vejez con el de pensión de invalidez de origen profesional, esto es, que sea una administradora de riesgos laborales la que esté evaluando el tema, podrían causarse las dos pensiones, pero si es una invalidez de origen común, ya no habría esa subroga, no habría perdónenme, ¿cómo es que se llama esa? Ahora se me olvidó, esa compatibilidad de las prestaciones, sino que optaría por la mejor. Y la mejor en cualquier caso es la pensión de vejez. Entonces, mi querido amigo, pase sus papeles, radique sus papeles para que le reconozcan su pensión de vejez, se la van a reconocer y usted ya va a tener resuelto su tema. Si está en un fondo privado, si está afiliado al régimen de ahorro individual, también, digamos, el ejercicio es parecido, pero los requisitos van a ser distintos, porque el valor de la pensión se va a calcular de un modo diferente, los requisitos son diferentes. Entonces, en ese caso, pues la invitación es acuda a su asesor del fondo de pensiones para que le haga la proyección de cuánto sería el valor de su mesada pensional por vejez, que en cualquier caso va a ser mejor que la pensión por invalidez. Entonces, como el tope, el premio grande es la pensión de vejez, pues vamos por la pensión de vejez. En eso resumo toda esta cosa. Gracias, doctor. Me gusta eso, que a veces la gente no sabe que es mejor la pensión de vejez porque no se la van a revisar, mientras que la invalidez sí la revisan y se la pueden quitar. Y hay gente que está a puertas de cumplir vejez y hace el trámite de invalidez porque desconoce estos detalles. Gracias, doctor Prieto. Doctor, Bueno, doctor Carlos Barco, ayúdenos con eso. Su merced, ambos han estado en privado y en público, ambos son súper mixto terreno, pero hay, como acaba de estar recién salir bueno, ambos están en público, sí. Doctor Barco. dos cosas, hay dos elementos en la pregunta. Primero, es la edad de retiro forzoso. La edad de retiro forzoso antes estaba en 65 años. A partir del año 2016 se expidió una ley que es la ley 1821 del año 2016, que estableció que esa edad de retiro forzoso sería de 70 años. Y hace unas precisiones esa ley muy concretas, porque dice que el retiro a los 70 años va a ser fulminante, va a ser inmediato, ya no se puede, y lo dice la ley con estos términos, bajo ninguna circunstancia puede haber un reintegro, puede haber nada, digamos, tratando de prever lo que iba a pasar después con eventuales tutelas o estabilidad laboral reforzada, o bueno, etcétera, etcétera, etcétera. La ley dice 70 años, final no va más, como dicen en el fútbol, y no hay forma de seguir adelante. Y además eso es una causal automática, digamos, de retiro. Vamos, automática me refiero, no es que la persona acabado el día que cumple los 70 años, entonces ya no va a poder seguir trabajando pues al otro día. Pues por supuesto, eso tiene un trámite interno que conduce a que en el momento en el que la persona alcanza la edad de retiro forzoso, pues entonces tiene que cesar su vinculación legal o reglamentaria. Digamos, a lo que quiere aclarar la ley precisamente es que eso no es un trámite que se cumple apenas la persona cumple 70, es un trámite que se anticipa para que al momento en el que la persona ya alcanza la edad de retiro, toda la administración pueda estar preparada para cesar en el vínculo, porque es una causal, digamos, es una causal de retiro, es una causal ordinaria de retiro. Entonces, no podría una persona trabajar más allá de la edad de retiro forzoso. Es una previsión que establece esa ley y que además es contundente en ese sentido, que la persona por equivocación, por error o por alguna
falla administrativa continúe prestando un servicio, pues entonces ya pondría en aprietos esa la entidad pública que no podría seguir adelante con un vínculo desde que la persona cumplió la edad de retiro. Y eso va a generar, por supuesto, a los que sean responsables de esa contratación, pues eventuales investigaciones fiscales o penales o disciplinarias. Pero en general, digamos, así funciona la edad de retiro, que en este momento es de 70 años. No sé si el doctor Prieto tenía una impresión distinta respecto de la terminación automática del vínculo. Automática entre comillas, ¿no? No, tal vez la única claridad, porque coincidimos en que esa es la figura que opera, es que pues está circunscrita a las entidades públicas a las que les es aplicable el régimen de edad de retiro forzoso. Y uno iba a decir, bueno, es que hay algunas entidades públicas a las que no se les aplica el retiro forzoso. Pues sí, hay algunas excepciones y son aquellas entidades que tienen régimen laboral especial, como por ejemplo puede ser el caso de los funcionarios que hacen parte de la Junta Directiva del Banco de la República. Entonces haya una sentencia de exequibilidad, no me acuerdo el número cuál es, que se les presentó este caso, un miembro de Junta Directiva del banco llegó a los 70 años y dijeron, bueno, se aplica la ley 1823, 26, no, es que no me acuerdo. Se aplica la de retiro forzoso para afuera, el hombre metió 1821. 1821, sí señor, del año 2013. 2016. Ley 1821 del año 2016. Ya no sé cómo me llamo, pero lo que sí sé es que hay algunos casos en los cuales, no obstante ser entidad pública, tienen régimen laboral especial. Si tienen régimen laboral especial, hay que tener, digamos, previsto el tema de cómo se aplica ese régimen especial, porque no les va a aplicar. Pero para no meterme en terrenos pantanosos donde el doctor Barco tiene mejor memoria y más expertise que yo, lo que sí es importante resaltar es que aplica solamente para servidores públicos. ¿Qué significa eso? Que si usted es un trabajador que presta servicios en una entidad privada, en una empresa particular, no existe la figura del retiro forzoso. Ya, digamos, usted puede incluso trabajar siendo pensionado, pero eso es otro tema que escapa, digamos, del ámbito de la pregunta. Y eso era lo que iba a decir. Listo. Yo tengo acá otra pregunta. Muchísimas gracias, doctores. Dice, buenos días, Elida Méndez. Buenos días. Gracias por transmitir esta información. Según la ley, la pensión es por una deficiencia del 50%. Diana. Bueno. ¿Qué pasa si... Ya. Sí. ¿Qué pasa? Es lo de pensión anticipada de que no tiene el 50% de pérdida de capacidad laboral, pero sí tiene una deficiencia mayor al 25%. Que se explique eso y cómo tendría derecho, nos pregunta la señora Elida Méndez. Uy, en el caso de... Señora. Sí, doctor. Voy a explicar un momento desde el término médico, ¿sí? Y después quiero que ellos como abogados me digan qué opinan. Es que en la ley 797 se dijo que había pensión anticipada si yo tenía 50% de la deficiencia. Y como la deficiencia, que es el déficit de estructura de funciones, lo máximo valor es 50, el 50 de 50 sería 25. Hay algunas jurisprudencias donde dice que las personas que no tengan pérdidas mayores al 50%, pero sí tengan la deficiencia, o sea, la parte de estructura y función igual o mayor al 25%, tendrían derecho a una pensión anticipada de vejez, ¿sí? ¿Qué estamos viendo? Que como se les exige menos semanas, entonces a la gente le están asesorando que vaya a pedir calificación de invalidez para que si bien no logran el porcentaje de 50, si tengan una deficiencia que es la parte de las condiciones de salud, de las enfermedades, igual o mayor al 25%. Entonces, esa es la explicación médica porque habría un beneficio de menos semanas. Sí, señor. No sé si tengan un comentario, qué opinen o les... Señora, no, pues básicamente el tema pasa por ahí, que se trata de una circunstancia muy especial que busca es garantizar el mínimo vital de la persona que
tiene una densidad de semanas cotizada que le permitiría optar por una pensión, pero que tiene la deficiencia que la doctora Diana ha explicado. Si bien los requisitos pues quedan planteados en tener la calificación, como lo explica la doctora Diana, de la pérdida del 50 del 50 y tener, creo que son mínimo 750 semanas cotizadas o tener una densidad de semanas suficientes, se puede causar una pensión anticipada. Pues el propósito, y digamos que esto se nos va a volver transversal porque el problema no es el régimen de la pensión anticipada o de la pensión especial, sino del modo como se pretende llegar a la pensión especial. Esto, digamos, también va a ser transversal con temas como, por ejemplo, los fueros de estabilidad ocupacional reforzada por razón del estado de salud. Y es que hay una intención loable, noble y legítima del Estado de establecer una acción afirmativa que proteja a esas personas que eventualmente van a estar en condición de debilidad manifiesta, pero que al rebajar los requisitos para las prestaciones ordinarias, pues se vuelve muy atractivo para aquellas personas que digan, de alguna manera yo me busco el modo para que me pensionen. Entonces eso hace que haya un abuso del derecho en el ejercicio de esas atribuciones y desnaturaliza las figuras porque las pone a funcionar donde no deben. Entonces, la pensión anticipada está dirigida para aquella persona que realmente no esté en condiciones de continuar con las cotizaciones, que ya tiene una historia laboral que le permitiría llegar a configurar una pensión y que tiene una deficiencia. Y eso, digamos, se ampara pues con el principio de solidaridad y además con el principio de condición más favorable para la afiliado al sistema. Eso es perfectamente legítimo, pero para las personas que realmente lo tienen que hacer. Tal vez esto nos conecte con otro tema que también vamos a tratar, y es el de la posibilidad que le da la misma ley 797 de 2002. A mí, porque a mí se me olvidan los nombres de las leyes. 2003, es que son muchos cambios en ese año. ¿Para qué? Para que lleguen y las deroguen o las declaren exequibles. Entonces, más bien uno, ahí ya están apuntadas. El tema pasa porque en esa ley se conceden unas facultades para que Colpensiones o los pagadores de pensiones revisen pensiones que eventualmente fueron concedidas de manera irregular. Y desafortunadamente nosotros hemos ponderado como sociedad esa cultura de la viveza, es que vea, consigas este certificado, hágase calificar, vaya y haga esto y haga lo otro, para que tenga una prestación. Y pues eso lo que hace es defraudar al sistema y defraudar a la sociedad que estableció unos mecanismos de solidaridad para, digamos, para hacer mejor la vida de los que están en una condición de debilidad manifiesta. Entonces, más allá, digamos, de la filigrana técnica que es fundamental en los temas de pensiones, está el criterio ético de optar por una prestación cuando sí me corresponde, porque eso es desnaturalizar y dañar un mecanismo que puede ser útil para resolverle la vida a personas que realmente lo necesiten, en perjuicio, pues, digamos, no en perjuicio, sino generando un beneficio ilegítimo en alguien que realmente no merece esa condición. Eso, digamos, sería lo que tendríamos que decir. Para mayor información, nos pueden contactar, se les hace un concepto muy detallado con la cita de la norma y ahí sí se le pone cuál es la ley y se le aplica toda la cosa. Pero con la cita de la norma que sí es. Ahí le pregunto a Barco y ese se la sabe toda. Sí, cabe decir que los doctores son consultores expertos a nivel nacional e internacional. Y esto es algo académico, pero quien quiera más y consultorías acá al final encontrarán cuando se acabe el YouTube Live todos los datos de los doctores y todo para contactarlos. Gracias. Doctor Barco, ¿quieres complementar o seguimos con otra pregunta? No, adelante, yo creo que está muy bien. Gracias. Las AFP pueden negarlas. ¿Me la repito? ¿Historias laborales de un trabajador a las empresas? Bueno, depende de varias cosas para ver si entiendo bien la pregunta. O sea, primero es un tema de datos personales. O sea, es un tema de confidencialidad de la información. Es un tema, la ley que regula esto es la 1581, tal vez del 2012, por ahí. También puedo estar equivocado, lo podemos precisar ahora, pero esa ley lo que dice es que el manejo de esa información sensible tiene que estar, por supuesto, autorizado por el
digamos, la persona sobre la cual se refleja o se manipula o se administra esa información. Ahora, las AFP, los fondos de pensiones, las administradoras de fondos de pensiones tienen información de sus afiliados que naturalmente es una información que circula dentro del sistema de seguridad social con los fines de la seguridad social. Entonces, un empleador, digamos, va a poder acceder a la información de sus trabajadores en función de lo que le permita su propia vinculación con ese trabajador, lo que ya supone además una administración propia de los datos personales de ese trabajador, que además, valga decirlo, también el empleador se convierte en un garante de esa confidencialidad y de esa reserva. Entonces, en principio, una AFP debería tener en la relación laboral en la que está, por supuesto, el trabajador, el empleador y ese fondo de pensiones a donde está afiliado este trabajador, en principio la información de ese trabajador dentro del marco de la relación laboral, dentro del sistema de la seguridad social, en principio es una información que circula libremente entre estas tres partes porque están asociadas dentro de un mismo vínculo que supone ya esas autorizaciones. Para lo demás, tendría que contar o el empleador o la AFP con la autorización de ese afiliado expresamente para poder intervenir o manipular o conocer esa información. Y eso es algo muy delicado. Y las AFPs y en general las entidades del sistema de seguridad social y los particulares en general, que vendría siendo un empleador, por ejemplo, deben ser absolutamente celosos y tienen obligaciones muy rigurosas en la administración de esa información. Entonces, en principio, si no es una información que tenga que ver en concreto con ese trabajador respecto de esa relación laboral con ese empleador, el empleador no tendría por qué estar pidiendo información de terceros y tampoco la administradora de pensiones tendría que o podría darle información de otros afiliados que no estén asociados a esa línea contractual o que no hayan tenido una autorización previa. Y eso es algo que es bastante delicado, está súper regulado, está además vigilado ampliamente por las entidades de control digamos, esto puede tener unas repercusiones muy complejas en términos de derechos fundamentales para esas personas sobre las cuales recae la información. Información que puede ser desde la densidad de cotizaciones, los ingresos base de cotización con los que ha cotizado durante su vida, en general las contingencias de la seguridad social, las afiliaciones, los retiros, las novedades, las incapacidades, en general. Digamos, es información sensible que en principio no es asequible por nadie que no tenga autorización dentro del marco legal. Hay otra pregunta que nos hacen y nos dicen, si bien se habló de la pensión de vejez y de invalidez cuando es de riesgos laborales y común, ¿qué pasa si yo soy pensionado por vejez de origen común y tengo un trámite con la ARL que la pérdida no daba invalidez sino incapacidad permanente parcial? La ARL tendría que reconocerme ese pago adicional así yo esté pensionado por vejez, doctor Carlos Prieto. Bueno, pues como lo decíamos hace un rato, como la pensión de invalidez por riesgo profesional tiene un régimen legal particular y propio, que es el que está contenido, ese sí, en el decreto 1295 del año 1994 y en la ley 1562 del año 2012. Pues ahí nos vamos a encontrar con que la dinámica que tiene el riesgo laboral y la cobertura de la prestación económica consistente en la pensión es distinta a la que tiene la pensión de vejez. Entonces podría haber una concurrencia. Y lo que pasaría sería que al ser pensionado por vejez, o sea, el sistema de pensiones lo pensionó, tiene su pensión de vejez a cargo de Colpensiones o de una AFP y tiene una prestación pendiente a cargo del sistema de riesgos laborales, no habría una exclusión entre la una y la otra, porque como lo decía hace un rato, responden a riesgos distintos, están protegiendo a la persona en riesgos distintos, tienen reglas diferentes para causarse y además tienen fuentes de financiación diferentes. Entonces, si lo que pasa es que ese trámite de calificación le da una pérdida de capacidad laboral
inferior al 50%, teniendo la calificación de origen profesional, pues si no alcanza la pensión, sí va a ser beneficiario de las indemnizaciones que están previstas en la tabla de indemnizaciones en función de la pérdida de capacidad que ha tenido. Entonces, ahí nos encontramos con otro ejemplo de la compatibilidad de prestaciones, habida cuenta de esa condición, que la vamos a, digamos, a plantearla. Regímenes normativos distintos, riesgos amparados diferentes, fuentes de financiación distintas. Si se dan esos tres elementos, tenemos la compatibilidad pensional. Ejemplo típico, pensión de vejez, tema de riesgos laborales. Porque mientras el uno es la protección del derecho fundamental a la pensión y al mínimo vital en la mayoría, digamos, en la edad adulta mayor, el otro responde es a la exposición a un riesgo por causa o con ocasión del desarrollo de una actividad económica. Entonces, son perfectamente distinguibles y vendrían a ser compatibles. Muchas gracias. Entonces voy a seguir con otra pregunta. Las pensiones que se demuestre que fueron reconocidas con pruebas falsas, ¿puede Colpensiones retirarlas sin mediar una orden judicial? Este tema está muy de moda y quisiera que nos contaran, hicieran también el tema que hemos tratado de las pensiones con pruebas falsas de invalidez. Doctor Carlos Barco o Carlos Prieto, ¿cuál? Ambos podrían. Démosle la palabra al doctor Carlos Barco para que quede turnado. No, Ya. eso es, digamos, una facultad legal que además con el doctor Prieto ampliamente discutimos en otros escenarios laborales, de hecho, profesionales. Eso es una facultad legal que está, de hecho, ahorita la mencionó el doctor Prieto, que lo que busca es corregir unas distorsiones que se daban en el sistema, y era que precisamente había concesiones de pensiones que estaban revestidas formalmente de legalidad, solo formalmente, porque, digamos, en el camino que se había recorrido para lograr ese reconocimiento, se habían involucrado pues documentos falsos o situaciones de corrupción por parte de los mismos funcionarios públicos, etcétera. Vamos, hay tristemente célebres muchos casos que serán recordados en el país por eso. Eso motivó que existiera una reforma en el año 2003 que permitió que las entidades de previsión tuvieran una herramienta legal procesal para poder desmontar esos actos de corrupción que condujeron a una apariencia de formalidad. Y esas son las acciones precisamente que están dispuestas en la ley. Ahora, eso no puede ser ni automático, ni puede ser inmediato, ni mucho menos tampoco puede ser de forma unilateral, porque entonces en el medio de todo, pues hay que demostrar unos actos fraudulentos que llevaron al reconocimiento de la pensión. De hecho, hay una sentencia de constitucionalidad reciente sobre eso. Doctor Prieto, yo creo que hay varias cositas más para aclarar. Sí, de lo que ustedes académicamente conversan, cuéntanos porque ahí tienes otra cosa que complementar. Pues el tema está en que efectivamente es dotar a ver, ¿cómo diríamos eso? Como de honradez y de decencia, el tema del uso de los recursos públicos, básicamente, porque el problema se suscita es con el reconocimiento de pensiones a cargo de pagadores públicos. Los casos emblemáticos de los que hablaba el doctor Barco son pues conocidos de todos, o sea, son temas públicos. Es el lamentable caso de lo que pasó con el fondo del pasivo pensional de Colpuertos, lo que en su momento llegó también a pasar con algunas pensiones del magisterio que se reconocieron de manera fraudulenta, incluso judicialmente, y que tienen que ver con que se ve que el erario en general y el dinero destinado a financiar las pensiones en particular se vuelve como una especie de botín. Un botín que es tan sencillo de acceder a él como acreditando el cumplimiento de requisitos con un documento que alguien hizo. Entonces, con el ánimo de salvaguardar digamos, la sostenibilidad financiera del sistema y de dotar de decencia el reconocimiento de las prestaciones y de garantizar que las pensiones sean equitativas y correlativas para quienes tienen derecho a ellas, pues efectivamente en el año 2003
se promulgó la ley 797, que hizo una serie de reformas al sistema de pensiones, y dentro de ellas se concedió la facultad para la revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Esa disposición está en el artículo 19 de esta ley, y pues tiene su complemento con el artículo 20, que permite que los pagadores revisen el reconocimiento de esas pensiones. ¿Qué decir respecto de eso? Sí, hay que garantizar el derecho al debido proceso y garantizar el derecho de contradicción y de defensa de los beneficiarios de esas pensiones, pues porque en todo caso pues está vigente el Estado social de derecho. Los derechos fundamentales son pilar y garantía del funcionamiento de ese Estado, y uno de esos derechos fundamentales es el derecho al debido proceso y el de contradicción y defensa, máxime cuando se trata de afectar derechos fundamentales. Pero también hay que poner de presente que ese derecho de defensa, ese derecho al debido proceso, y ese derecho en principio adquirido a una prestación no se puede, digamos, volver absoluto bajo el argumento de que se trata de un derecho fundamental cuando de por medio hay una irregularidad en su causación. Un presupuesto básico de convivencia en cualquier sociedad que quiera ser civilizada es el respeto por unas reglas básicas de convivencia, es el respeto por el derecho, y ese respeto por el derecho no es nada diferente, más bien, que el respeto por los demás. Cuando vivimos en sociedad, estamos compartiendo con otros, y el hecho de compartir con esos otros implica la posibilidad de que se encuentren los intereses de todos, de manera que la observancia de las leyes, que como lo decían los filósofos romanos, la libertad es la observancia del derecho. Entonces, pues somos libres cuando nos sometemos a unas normas que lo que hacen es permitirnos llevar una vida social adecuada. Y esta protección, digamos, del erario y de la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones, pues va dirigida a eso, a permitir que más personas puedan acceder a las prestaciones a las que tienen derecho, y que los recursos públicos, que ya por definición son escasos, pues no se vayan, no se pierdan en prestaciones espurias que no son legítimas y que sí nos toca pagarlas a todos. Muchas gracias. Yo Perfecto, haría Carlos. una precisión a propósito, y es que hay una sentencia precisamente que salió esta semana, donde la Corte ratifica eso en una sentencia de tutela. Digamos que en el pronunciamiento que estaba revisando es la T-188 del año 2021, es la sentencia reciente para los que la quieran investigar. En esa sentencia, la Corte aclara que, por supuesto, lo puede hacer Colpensiones bajo el supuesto de que hay una demostración del acto fraudulento que condujo al reconocimiento por parte del mismo Colpensiones. Y eso supone no tener que esperar el proceso penal. Esa fue, digamos, la gran novedad de esta sentencia que fue publicada esta semana por la Corte Constitucional. Lo que conduce precisamente digamos, a sanear el sistema, a dotar de herramientas que sean efectivas para que estas entidades no afecten el erario público bajo el supuesto de estar amarradas a un acto administrativo que en apariencia es formal, pero que sustantivamente está en contra del ordenamiento jurídico. Sí, acá lo estoy viendo en vivo, se está escuchando, doctora. Vamos con una pregunta de un canal hermano, Safety Ya, que aprovecha la presencia de estos abogados expertos en derecho laboral. Hace dos preguntas, vamos a comenzar con una de ellas, del canal Safety Ya. Dice así: en sentencia T434 del 2020 sobre estabilidad laboral reforzada, la decisión de la Corte es muy diferente a la sentencia SL 572 de 2021, en la cual la Corte establece que debe haber 15% de pérdida de capacidad laboral. Esa es como la introducción, doctores, a la pregunta. Entonces dice, ¿cuál es su recomendación para el empleador que ya no necesita al trabajador y no se ha configurado PSL, pérdida de capacidad laboral? Cualquier aclaración adicional será bien recibida. Acá el doctor Carlos Barco es un experto en este tema, tiene muchos escritos, ponencias muy interesantes, entonces le damos la palabra. Muchas gracias, doctora Diana. Ahí hay varias cosas, yo creo que podemos avanzar explicando este tema, y es, primero, yo creo que esta pregunta nos permite evidenciar, nos permite digamos, describir que hay dos tendencias en la jurisprudencia, una tendencia de la Corte Constitucional,
una tendencia de la Corte Suprema de Justicia, donde incluso además dentro de la Corte Suprema de Justicia han habido algunas disidencias o han habido algunas posturas encontradas dentro de la misma Corte. Digamos, la jurisprudencia va construyéndose, va consolidándose en la medida en que va pasando el tiempo y se van conociendo más casos de estabilidad laboral reforzada por situaciones de salud. Básicamente, hay que entender una cosa, y es que, primero, ¿en qué coincide la jurisprudencia de la Corte Suprema con la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Coinciden en que a la gente hay que protegerla, coinciden en que hay una protección de carácter constitucional a la persona que realmente tenga una afectación en la salud que esté impidiendo el ejercicio de sus derechos plenos, incluyendo el derecho al trabajo. Coinciden las tesis de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema con que es una protección de carácter constitucional que tiene raigambre además en tratados internacionales, que se desarrolla legalmente. ¿En dónde empiezan a diferir las tesis? Empiezan a diferir en la forma y en el alcance con el que se va a reconocer eventualmente esa estabilidad laboral o esa protección. Ahí es donde empiezan a existir caminos divergentes entre ambas cortes. En términos generales, y digo términos generales, pues porque, digamos, esto es un asunto mucho más complejo, mucho más diverso de lo que alcanzamos a explorar acá, pero en términos generales, para la Corte Constitucional, una afectación en la salud conduce a la persona a estar en una situación de de debilidad manifiesta. Y por estar en una situación de debilidad manifiesta, entonces la persona debe estar protegida a priori, digamos, por ponerlo de alguna manera, a prevención, para que por estar en esa situación de debilidad manifiesta no vaya a ser discriminada por su empleador con un despido, aún con justa causa, y en los casos de justa causa, mucho más aún en los casos de no justa causa, pero en los casos de justa causa, pues sin pasar por el Ministerio del Trabajo, que es una autoridad administrativa que tiene una función específica de velar porque el despido o la desvinculación no esté asociada o no tenga algo que ver con la condición de salud de la persona. Ahora, en la Corte Suprema de Justicia, la tesis de la protección, digamos, no es que la Corte Suprema de Justicia no crea que se deba proteger a la gente, por supuesto que sí, lo demuestran las sentencias reiteradas de la Corte, pero simplemente aclaran en que esa protección no puede ser automática, esa protección no es absoluta, esa protección no supone una amplitud que tal vez se deduce o se deriva de los postulados de la Corte Constitucional. ¿Y por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia ha entendido que es necesario tener unos criterios objetivos para valorar si la persona verdaderamente es merecedora de una protección en concreto o no. Y entonces ahí empiezan a jugar con con diversas variables, con varios elementos para tratar de dotar de un poco de objetividad a las situaciones en las que una persona puede estar protegida. Y es en ese marco en el que la Corte Suprema de Justicia ha hablado de los porcentajes de pérdida de capacidad laboral como criterios que pueden indicar la situación de una persona. Ahora, esos porcentajes venían de un decreto de más atrás, reglamentario, de la ley 13, de la ley 361 del 97. ¿Sí, Prieto? No, 360. Sí. Entonces, claro, había un decreto reglamentario, el 2364 del 2007, si mal no estoy, que reglamentaba esa ley, establecía unos porcentajes de afectación, el grado de limitación, era lo que decía ese decreto. Entonces ahí decía que había unos porcentajes del 15 al 25, del 25 al 50, más del 50, etc. Bueno, y entonces eso fue utilizado mucho tiempo por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Ese decreto quedó derogado desde el año 2013 con el decreto 1352, tal vez, del año 2013. Entonces desaparecen del panorama legal reglamentario esos porcentajes. Y sin embargo, pues la Corte los sigue utilizando porque conocía de los casos en los que se había configurado la limitación de la persona bajo la vigencia de esos decretos anteriores.
Actualmente lo que dice la Corte es que aún a pesar de esa derogatoria y de esa eliminación de esos porcentajes, digamos, los criterios técnicos de calificación, los criterios técnicos de ponderación, los dictámenes que establecen esa pérdida de capacidad laboral, tienen pues criterios precisamente técnicos que conducen a valorar o tasar esos porcentajes. Cuando existen entonces desde el criterio técnico la necesidad de tasar esos porcentajes para poder establecer establecer la pérdida de capacidad laboral, es que la Corte entonces retoma esos criterios objetivos para poder tratar de evitar que exista una amplitud tal en la protección que suponga destruir la propia protección, o sea, universalizarla y por el efecto de universalizarla, entonces terminar protegiendo a quienes no necesitan estar protegidos y terminar desprotegiendo a los que sí necesitan estar protegidos. Por eso es que ha insistido en los últimos pronunciamientos en la utilización de los porcentajes. Y sin embargo, hay que aclarar, esos porcentajes no son, no operan a rajatabla. También la Corte Suprema de Justicia, en otros escenarios, en otras sentencias, ha explicado que aun cuando no exista la calificación de pérdida de capacidad laboral, aun cuando no se haya determinado la pérdida de capacidad laboral, pueden existir otros elementos que lleven a considerar que una persona está protegida. Otros elementos, por ejemplo, los tratamientos en curso, la discapacidad que puede ser evidente o las afectaciones en la salud que sean notorias. Digamos, la Corte no se casa exclusivamente con la existencia de un porcentaje, lo ubica dentro del marco de libre convencimiento que tienen los jueces para tomar un punto de referencia objetivo. Y sin embargo, a falta de un porcentaje, pueden existir otros elementos que sean demostrativos de que esa persona puede estar protegida, pero siempre y cuando la discapacidad de esa persona sea una discapacidad relevante que suponga una verdadera afectación en su actividad en función del trabajo. O sea, no es cualquier enfermedad, no es tener cualquier afectación en la salud, es una afectación en la salud que suponga verdaderamente un grado tal que al interactuar con su entorno y con las barreras propias del entorno, etcétera, o en general en su ambiente laboral, suponga una merma significativa en el trabajo. Y esa merma significativa en el trabajo, lo que prohíbe tanto las sentencias de la Corte Constitucional como la Corte Suprema de Justicia, es que esa merma significativa, es que esa discapacidad relevante sea el motivo de la desvinculación. Ahí es donde se configura la discriminación. A una persona no la pueden despedir por estar en esa situación de tener esa afectación tal, de tener esa afectación relevante que impida su desempeño ordinario. Por esa razón no la pueden despedir, pero por las demás sí. Y las demás que sí son las que la Corte ha denominado las justas causas o las causas legales o en general las causas objetivas. Y frente a las causas objetivas, o sea, lo que no tiene que ver con el estado de salud de la persona, entonces se puede tomar una decisión de desvinculación. Y ahí es donde entra a jugar el papel del Ministerio del Trabajo, porque para la Corte Suprema de Justicia, el papel del Ministerio del Trabajo es simplemente un garante para, digamos, validar que una desvinculación de una persona no se dio con ocasión de su situación de salud, sino con una razón objetiva o una causa objetiva. Entonces, digamos, una de las grandes diferencias entre las tesis de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional está en el papel del Ministerio del Trabajo, porque entonces cuando hay una razón objetiva, cuando hay una causa objetiva de una persona que tiene alguna afectación en la salud, incluso relevante, pues entonces el Ministerio del Trabajo no es obligatorio previo a la desvinculación porque la causa objetiva enerva la presunción de discriminación, la sola existencia de la causa objetiva. ¿A qué se obliga el empleador? Pues el empleador se obliga, por supuesto, a demostrar ante cualquier escenario o en una tutela o en un juicio ordinario que existe la causa objetiva. Y entonces podrá haber enervado la presunción de discriminación. Para la Corte Constitucional,
el papel del Ministerio del Trabajo, que también es un garante, es un papel que de cierta manera es un papel previo y constitutivo del fuero. Entonces, en cualquier caso, la Corte Constitucional supone que cualquier desvinculación tiene que estar previamente validada por el Ministerio del Trabajo. Para la Corte Suprema de Justicia eso no es necesario, porque la existencia de una razón objetiva supone que entonces al trabajador no se le está despidiendo por su situación de salud, sino por la razón objetiva, siempre y cuando pues, esté en capacidad de demostrarla, obviamente. Básicamente, y esto se lo escuché a varios personas en otros conversatorios que he escuchado sobre esto, y es que básicamente tienen razón en esto. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia difieren en algo concreto, y es que mientras la discusión del fuero se da, para la Corte Constitucional la discusión del fuero debe darse con el trabajador vinculado, y para la Corte Suprema de Justicia cualquier eventual discusión del fuero puede darse con el trabajador desvinculado. Esa es una gran diferencia también, pero eso responde a estas, digamos, a estas concepciones que hay en las dos cortes acerca del papel del ministerio. Perfecto, doctor Carlos. Nos acompaña en el chat en este momento en el chat de en vivo, dos doctores de las juntas de calificación de invalidez, precisamente la doctora Judith Tafur de la Junta de Bolívar y el doctor Víctor Hugo Trujillo de la Junta Nacional, el doctor Víctor Hugo, médico y abogado, que nos complementa ahí en este sentido. Nos habla de este tema que también incluye el decreto 2463 de 2001 en su artículo 7, doctores, para complementar esta parte también. Nos menciona el doctor Víctor Hugo Trujillo. Que ese es el decreto de los porcentajes. Sí, el de los porcentajes. Lo que pasa es que está derogado. Está derogado. Sí, entonces ese es el que me dicen sí, que porque van a tomar algo derogado, pero ahí ese es el que establecía los grados de limitación. Sí, entonces, sí. Era severa, grave y profunda. Y ya después de la profunda, pues ya lo pensionaba. Y a propósito de la intervención pues, magistral del maestro Barco, hay que decir tal vez que también hay un aspecto práctico en ese enfrentamiento de las Cortes que yo lo veo también desde una perspectiva de un problema de fuentes de derecho. Y es que pues, ya han pasado 30 años desde la vigencia de la Constitución del 91 y todavía a veces tenemos cierta resistencia a entender cómo se transformó el sistema de fuentes. A mí a veces me cuesta, pues porque igual yo me formé todavía en una tradición un poquito cercana al régimen anterior. Pero lo que sí es un hecho es que digamos, la dinámica del sistema de protección constitucional o de los remedios constitucionales, para llamarlo así, es mucho más célere y mucho más eficaz para los intereses de quien invoca la protección que el sistema legal tradicional de jurisdicción ordinaria. Entonces, vale la pena entender y digamos, para establecer un equilibrio entre no solamente la T434, sino hay otra que es la T386 del 20, y eso tiene una sentencia ahí que es la SU 049 del 2017, que recoge esa doctrina, es entender que esas también son normas positivas y que tienen que ser entendidas del mismo modo como, por ejemplo, se entiende el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece las justas causas. Entonces, para superar un poco la dificultad práctica que implica la vinculación o la desvinculación de una persona que eventualmente cuente con un fuero de estabilidad ocupacional reforzada, la clave también pasa por hacer un análisis ex ante del modo de cómo se interpreta esa norma que se llama la sentencia. Porque de hecho la sentencia, esta última T434, tiene un régimen muy interesante de proposición de reglas, de cuándo sí se tiene el fuero, de cuándo no se tiene y de qué hacer en cada una de las circunstancias. Entonces, además de combinar las causales de terminación, también hay que tener en cuenta las reglas de derecho que plantea la sentencia. Y si eso se hace, la desvinculación es legal, constitucional y eficaz, al punto de que
es posible que en un escenario de tutela, si se observó el contenido normativo de estas sentencias, se logre obtener una providencia favorable para el interés de aquel empleador que desvinculó a una persona que presuntamente tenía una discapacidad. ¿En dónde pasa el tema? El tema pasa por entender el carácter normativo, no de soft law ni de jurisprudencia, sino norma en el sentido material. Esto es ley. Y en la medida en que lo empezamos a ver así y tenemos que ver que ahí se nos plantean unas reglas de derecho, pues si le hacemos caso a las reglas de derecho, pues es muy probable que no tengamos o más, que no lo tengamos, no, siempre lo vamos a tener, pero que podamos gestionar adecuadamente la problemática del eventual discapacitado. La clave pasa por lo que el doctor Barco decía, y en eso estamos todos de acuerdo. El tema es proteger al que efectivamente está en condición de debilidad y que efectivamente es discriminado. Y también el tema de la reglamentación, bien sea por una norma contenida en una sentencia o en un decreto o en una ley proveniente del Congreso de la República, es tener claro que ese es un régimen de protección y no de usurpación de fuero, como ha estado pasando. Porque estábamos teniendo tutelas que reintegraban porque una persona le dio gripa. Afortunadamente no. Ahora con el COVID, pues a nadie le volvió a dar gripa porque todos nos cuidamos y andamos con la boca. Sí, pero es cierto, es cierto. Pero estaban reintegrando personas por una migraña cuando no generaba el efecto de alejar a la persona del circuito económico y social. Entonces, el punto está en entender que las sentencias de la Corte Constitucional, y yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero es algo con lo que uno le toca vivir, son leyes. O sea, ¿qué hacemos? Y ahí mismo están las reglas que nos sirven para administrar esas leyes, del mismo modo como el código y como los decretos y como los demás contenidos normativos. Y es un tema súper apasionante. Yo creo que acá nos podemos quedar hasta las 12 de la noche, pero pues doctora, usted la Sí, eso iba a decir, esto da como para un curso. O sea, este tema es apasionante, pero quiero decir que estaba mucho anonadada acá escuchándolos porque me siento como en clase de Derecho y Seguridad Social acá con los profesores. Aprovecho para hacer una cuña, ¿no? Que tenemos los posgrados de maestría y especialización de Derecho Laboral y Seguridad Social, donde tendrán a estos docentes en la Javeriana. También soy parte docente, entonces quienes quieran seguir más y aprender más, los esperamos en la Javeriana. Me permito decir esta cuña donde están los dos doctores de docentes. Muchas gracias, muy contenta. Y usted también, porque además que usted es más, o sea, usted está más ponderada, porque... Tan bello el doctor Barco. No, yo soy muy feliz en la Javeriana, mi casa, donde soy profesora hace 15 años y tengo el honor de compartir con profesores como nuestros dos invitados. Y escuchándoles dije, esa es mi pasión, a mí me encanta escuchar estos temas, aprender de otras disciplinas, porque aunque soy médica, aprendo de los abogados de los médicos, y esto es la belleza de la seguridad social. Diego, te doy la palabra, gracias. Sí, perfecto, doctora Diana. Hay algunas preguntas que tenemos, lógicamente, por una cuestión de tiempo de los doctores, no podemos tenerlos mucho tiempo por la agenda que ellos manejan, pero vamos a tratar de responder pues rápidamente algunas de las inquietudes que hay acá. Hay una pregunta que se repite mucho, doctores, y tiene mucho que ver con el tema de coyuntura, con el tema de actualidad. Y tiene mucho afán algunos trabajadores con este tema, muchas inquietudes, muchas incertidumbres sobre este tema que quiero preguntarles. Y es esa posibilidad que dicen algunos trabajadores, que dicen en mi trabajo, en la empresa para la que yo trabajo, en el lugar, la compañía en donde yo laboro, pueden obligarme a tener la vacuna contra el COVID, contra la pandemia. Es un tema generalizado que quisiera que de pronto ustedes, doctores expertos en este tema de derecho laboral, de pronto se tomaran unos minutos para analizar este tema. De pronto desde la jurisprudencia, ¿qué se le puede responder a los trabajadores? Empezaría con el doctor Carlos Barco, por favor, doctor. Bueno, esa es una grandísima discusión, esa es una grandísima discusión que es una discusión además no solo laboral, es una discusión de carácter constitucional, porque eso toca eso toca el núcleo de un derecho, de un principio, de un valor constitucional que es la libertad individual.
Sin embargo, pues por supuesto, por las condiciones en las que estamos, una decisión que sea del carácter de libertad individual, en este caso de la vacunación, es algo que no se queda solo en la persona, porque se proyecta frente a la sociedad. Entonces, en este caso, una decisión de un individuo de no vacunarse va a tener efectos sociales porque va a tener efectos de poner en riesgo a las personas con las que comparte, no solo en un ambiente laboral, en cualquier otro escenario social. Y esa es una discusión que todavía no está zanjada. En este momento, ¿qué hay? En este momento, el mismo Ministerio del Trabajo, desde que lanzó, el Ministerio del Trabajo, pero también el Ministerio de Salud, desde que se lanzó el plan de vacunación y con los constantes pronunciamientos del Ministerio del Trabajo, se ha dejado claro que la vacunación es un acto voluntario, es un acto libre y que es un acto que no puede ser obligatorio para, para nadie, digamos. El Estado no puede obligar a nadie a vacunarse. Y eso es una cosa que es diferente de lo que sería un entorno laboral. Entonces, en los entornos laborales, por regla general, pues hay que respetar, digamos, esos principios constitucionales, por supuesto, hay que respetar esos principios legales, pero en los entornos laborales es especialmente sensible esa decisión, porque es una decisión que va a afectar a otros trabajadores eventualmente. Y la va a afectar, ¿por qué? Porque puede que los demás estén vacunados, pero el hecho de que una persona esté vacunada no supone que no va a contraer el virus. Tal vez vaya a contraer el virus de una forma tal vez más leve o con una menor letalidad, porque para eso sirven las vacunas, pero sin embargo las va a poner en riesgo y va a poder contagiarlas. Y también los estudios científicos que han salido sobre la marcha han indicado que los personajes no vacunados son potenciales transmisores de nuevas cepas de este virus. Entonces, por supuesto, eso es algo que es muy complejo de manejar porque la regla general es que nadie está obligado a vacunarse. Y sin embargo, entonces, ¿qué hacen los empleadores? Los empleadores no pueden obligar a la gente a vacunarse tampoco, porque no los puede obligar el Estado y tampoco los puede obligar el empleador. Pero frente a aquellos que no se quieren vacunar, el empleador sí puede reforzar, el empleador sí además debe reforzar los criterios de administración de ese personal que ha elegido libremente no vacunarse. ¿Por qué? Porque entonces ese personal que ha elegido no vacunarse debe cumplir criterios muchísimo más altos, muchísimo más rigurosos de protección personal y de protección social en los entornos laborales, lo cual le impone una carga al empleador desde la administración del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Dicho de otra manera, el empleador entonces no puede obligar a la gente a vacunarse, no lo puede obligar, pero tiene entonces la carga de, a través de su sistema de gestión de salud y seguridad en el empleo, crear los protocolos específicos para administrar el riesgo que supone esa persona no vacunada. Entonces, si el empleador los tiene que separar de los centros de trabajo en la medida en la que eso sea posible, si el empleador los tiene que crear protocolos de trabajo en casa, de trabajo intercalado, de horarios distintos de trabajo, de grupos de vacunados frente a grupos de no vacunados. Eso va a tener que hacerlo el empleador porque no los puede obligar. Pero eso le va a imponer a los trabajadores también un rigor más alto en el cumplimiento de sus propias obligaciones de cuidado y protección. Y lo que va a terminar pasando seguramente es que esos trabajadores que con un nivel o un estándar más alto de exigencia frente a las obligaciones de evitar o de acatar las medidas profilácticas y de higiene y de salubridad, etcétera, eventualmente van a estar en una posición de que ante cualquier incumplimiento, entonces frente a ellos se pueda configurar una justa causa. Pero la justa causa no sería por no estar vacunados, sino eventualmente podría ser una justa causa bajo el supuesto de cualquier incumplimiento, por leve que sea, en la administración de las obligaciones que supone su libertad de elegir no estar vacunado. Perfecto, Gracias. doctor. Doctor Carlos Prieto, su Señor. opinión y teniendo en cuenta el contexto internacional donde
en algunos lugares del mundo pues ya está pasando esto, ¿no? No solo a nivel empresarial, sino a nivel de sociedades en donde ya se está convirtiendo el tema de la vacunación en obligatorio. Entonces, ¿cuál sería su opinión acerca de esta inquietud, doctor Carlos Prieto? Pues es que fíjese que, como lo decía el doctor Barco, esto es un tema que trasciende el ámbito laboral. O sea, esto es una cuestión de ciudadanía y de civilidad. Es el tema de ser consciente que yo hago parte de un entorno y de que ese entorno me afecta y yo lo afecto. O sea, acá ya, digamos, ese valor que desde la Revolución Francesa se volvió como supremo de la libertad por encima de todo y de la autonomía y de la independencia y del individuo como, digamos, como la creación máxima de la inteligencia humana, pues tienen que empezar a ceder y tienen que empezar a darse cuenta que la vida humana solo es posible cuando es vida social. Mire, en estos 16 meses de confinamiento y de pandemia, que todavía, de hecho, es que esto es una cosa que pasa en tiempo real. O sea, no tenemos conclusiones, no podemos plantear respuestas definitivas porque esto todo el tiempo está cambiando. O sea, hace 4 meses nadie hablaba de la variante Delta y hoy la variante Delta está a punto de imponer restricciones en Europa. Y es que todos los días va cambiando. Es decir, esto no está terminado, ni siquiera ha terminado desde empezar. Entonces lo que pone de presente la crisis de la pandemia es digamos, la ruptura y la crítica hacia ese individualismo que defiende a ultranza y a rajatabla la libertad como valor absoluto. Decía hace un rato, somos libres en la medida en que aceptamos leyes que nos permitan convivir en sociedad. Y el tema de vacunarse no pasa porque me quieran imponer una regla o me quieran meter un chip o me quieran transformar en una antena 5G o que me vayan a abducir los extraterrestres o quién sabe qué otra idiotez de todas esas que andan por ahí dando vueltas, sino que se trata de un acto de responsabilidad conmigo mismo y con mi entorno. Porque es que yo puedo ser el que traiga el virus mortal a mi casa y mate a mis seres queridos o yo mismo me mate. Entonces no se trata de una convicción de que ahora que meten a George Soros por todas partes, eso parece como el diablo, entonces George Soros y Bill Gates y no sé qué más diablos están confabulando para apoderarse de nuestras mentes. Ya, nuestras mentes están apoderadas de yo no sé quiénes hace mucho tiempo, pero, pero desafortunadamente no de la inteligencia que nos permite percibir el entorno y darnos cuenta que lo que nosotros hacemos trasciende y afecta a los otros. Entonces, en el mundo está pasando eso, es la crisis de la libertad absoluta. Es la crisis de la defensa de ese individuo que es como la máxima creación de la inteligencia para darnos cuenta que hace falta volver a lo esencial, volver a la conciencia del ser humano como ser social. Y el ser social simple es el que se manifiesta a través del contacto con otros. Y si vamos a volver a ser sociales, tenemos que tomar las medidas de precaución. El doctor Barco planteó perfectamente el tema. El tema ya no pasa en lo laboral de la imposición de una obligación, sino de la administración del sistema de gestión de riesgo. Porque el no vacunado es un riesgo. No solo para él, porque le puede dar y lo puede dejar quién sabe cómo, sino para el entorno porque le está trayendo un factor generador de riesgo que el empleador tiene que mitigar porque es una de las obligaciones que le impone el artículo 57 del Código, generar un ambiente de trabajo higiénico y saludable. Entonces, no se trata de reivindicar mi libertad, sino entender que mi libertad se vive con los otros. Y vamos a ver que van a empezar a haber restricciones, que otra vez va a volver a haber cierres. Ya, por ejemplo, los colombianos que quieran ir a España ya no pueden o tienen que pasar una cuarentena de 10 días porque nos pusimos de lindos a falsificar pruebas de PCR, porque para eso sí estamos listos, pero para vacunarnos no. Entonces, el tema pasa por asumir que somos parte de algo más grande que nuestra pequeña individualidad, que somos parte de una sociedad y que lo que nosotros hacemos trasciende y afecta a los demás. Entonces, vacunarse, digamos, es el acto sublime de amor por el otro, es el acto sublime de civilidad, es el hecho de entender que yo me cuido y como yo me cuido y yo me quiero, yo cuido y quiero a los que están conmigo. Y si lo quiere ver desde un ámbito egoísta, radical, es el tema de que yo me protejo porque no quiero que nadie me haga daño, pero es una protección egoísta que termina teniendo una trascendencia social. Tendremos que vivir con esto y también tendremos que ver cómo eso afecta a las relaciones laborales, las relaciones económicas, las relaciones sentimentales, las relaciones sociales. Todo va a pasar por ese cariz, porque tenemos que aprender a vivir con la pandemia y tendremos que aprender a vivir con las restricciones y con los cambios vitales que eso nos impone.
y si no lo hacemos, pues vamos a tener que sufrir el destino de aquel que no es capaz de evolucionar, que no es otro que simplemente dejarle paso a aquellos que sí tuvieron la inteligencia de abrirse el camino y de adaptarse a las circunstancias que le planteaba el mundo. Y no digo más. Perfecto, doctor Carlos, Bravo, totalmente de de acuerdo. acuerdo. Doctora Diana, desde la medicina laboral, aprovechando pues usted que es anfitriona de este encuentro del día de hoy, desde la medicina laboral, desde la salud pública en la que usted es experta, ¿qué le podríamos decir a la gente que hace esta pregunta, a la gente que nos acompaña en este momento Pues desde la medicina laboral? gracias, Diego. Esta pregunta es reiterada. Como tengo la doble condición de médica laboral y saludista público, la gente dice, tengo miedo. Yo me he dedicado a una campaña de hacer miles de videos porque también digo, sí, uno puede tener miedo, pero yo les he tratado de explicar que las vacunas no son inocuas, pero ningún medicamento es inocuo. Hasta un Dolex, una aspirina puede tener efectos secundarios, pero es más grave las secuelas, ¿sí? O sea, no solamente que yo, lo que dijo el doctor Prieto y Barco, me protejo y protejo a los demás, sino que es que yo puedo no morir, sino quedar en estado de coma, puedo quedar intubado, puedo quedar cognitivamente mal, entonces uno no piensa, sino, pues no, es que me van a poner el chip. Entonces yo le digo a la gente con cariño, acá hay muchos suscriptores que estaban pendientes de esa pregunta, que obviamente no es que uno le pueda como médico asegurar, no le va a pasar nada, no se le va a poner el brazo rojo, no le va a dar fiebre, usted nunca le va a dar trombosis, que es un efecto secundario, o Guillain-Barré, que es una parálisis. Claro, hay un mínimo porcentaje de casos que les pasa eso, pero es más grave y más complejo si me llega a dar COVID, me llego a morir, se muere mi mamá, mi papá. Entonces yo invito a todas las personas que me están escuchando que si tienen dudas se asesoren del médico laboral, ocupacional de su empresa, los médicos saludistas, nos escriban y podemos ayudar para aclarar dudas, pero por favor nos vacunemos porque como dice el doctor Carlos Prieto, que me encantó, es un acto de amor conmigo, con mi papá, con mi mamá, mis esposos, mis seres queridos, mi empresa, mi país. Entonces sí los invito a que nos vacunemos. Muchas gracias. Perfecto, doctora. Quisiera finalizar con una pregunta, pues terminando este YouTube Live que ha sido tan enriquecedor para, no solo para los suscriptores, sino también para nosotros. Tener estos expertos realmente han abierto un camino muy grande en lo que tiene que ver con temas que de pronto ni siquiera nosotros conocíamos. Confieso, ha sido un aprendizaje. Quisiera terminar con esta pregunta que nos hace un usuario, Silverton, y también tiene que ver con el tema actual de la medicina laboral. Dice así, ¿cuáles consideran que han sido los cambios acertados que ha traído la pandemia en el marco legal, por ejemplo, en el teletrabajo, y qué falta por hacer? Entonces, pues con esta pregunta, doctores, empezaría con el doctor Carlos Arturo Barco. ¿Qué piensa de esta pregunta, doctor? Bueno, muchas gracias. Hay muchos aprendizajes, por supuesto, tenemos que reconocer que ordinariamente la ley va un paso atrás de la realidad y sin embargo han habido esfuerzos para tratar de adecuar desde el punto de vista legal estos nuevos escenarios. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes es entender que el trabajo remoto o el trabajo virtual o el trabajo o el teletrabajo, porque todas estas son categorías diferentes, o el trabajo a través de plataformas digitales, bueno, digamos, hay conceptos que difieren unos de otros que no podemos explicar ahorita por la premura del tiempo, pero lo que nos ha enseñado este tiempo es que hay una nueva forma de trabajar, hay una nueva forma de relacionarnos y hay una nueva forma de ser productivos. Hay una natural resistencia al cambio, pero lo que nos ha demostrado esto es que podemos organizarnos y ser efectivos de nuevas maneras aprovechando las ventajas de la tecnología. Seguramente, bueno, la doctora Diana tiene este canal hace ya mucho tiempo, pero en otros escenarios
La virtualidad permite esta circulación de las ideas y muchas veces, muchas personas, si esto hubiera sido presencial, no hubieran podido acceder, no hubieran podido estar, no hubieran podido preguntar. Y eso se traslada también a los ambientes laborales. Los ambientes laborales también se transforman y tenemos que reconocer y tenemos que profundizar el trabajo remoto, el trabajo virtual, el trabajo digital, el trabajo a través de plataformas, el trabajo, el teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que profundizarlo porque eso nos va a ayudar a dar un salto en productividad, un salto en productividad. ¿Qué nos falta? Nos falta profundizarlo y sobre todo nos falta hacer pedagogía en los trabajadores. Yo creo que los empleadores esto ya lo entendieron muy bien. Yo creo que los empleadores ya entendieron que esto es una nueva forma muy útil y efectiva de trabajar y de producir, pero nos falta hacer énfasis primero en que por supuesto hay que proteger a los trabajadores, a sus entornos familiares, a la conectividad de la gente, a la privacidad de la gente también. En términos generales hay que profundizar eso, pero hay que hacer una pedagogía muy profunda con los trabajadores que se adapten a estas nuevas formas de trabajar y también con el servicio público, también con la entidad, con las entidades públicas, con el Estado, que formule políticas públicas para que esto sea permanente y de largo aliento. Me preocupa que el Ministerio del Trabajo tiene una concepción de que el teletrabajo o el trabajo remoto debe ser excepcional o debe ser subsidiario o debe ser residual, y desde el sector productivo se piensa todo lo contrario. Podría ser la regla general en la medida en que pueda llegarse a un equilibrio entre la productividad y la vida personal y familiar de los trabajadores. Pero yo creo que esa ha sido una de las grandes enseñanzas de esta pandemia que tanto dolor nos ha traído, pero que esto nos puede servir de aprendizaje para dar un salto en productividad. Perfecto, doctor. Su opinión sobre este mismo tema, doctor, recordamos la pregunta para las personas que están en este live. ¿Cuáles consideran que han sido los cambios más acertados que ha traído la pandemia en el marco legal, en temas como teletrabajo, y qué falta por hacer? Doctor Carlos Prieto, por favor. Pues fíjese que la pandemia esta lo que hizo en el ámbito laboral y de relaciones humanas fue acelerar algo que ya se venía más o menos gestando a partir de un concepto que se ha vuelto manido y como que uno lo oye por todas partes, pero que no le encuentra como mucho sentido, y es el de la cuarta revolución industrial o la revolución digital, que casualmente tiene que ver con el modo de producir. Fíjese que las revoluciones industriales han tenido que ver con la implementación de entornos donde se produce riqueza a través de la tierra, del capital y del trabajo, esos factores de producción que confluyen en espacios. Y digamos, el modelo mental, social, cultural, urbanístico, político, jurídico, con el que veníamos manejando las relaciones laborales, es el típico de la segunda revolución industrial, de esa que se consolidó a partir de los postulados fordianos, es decir, de Henry Ford cuando cuando implementó la cadena de producción para hacer carros. Nos quedamos con el trabajo, entendiendo el trabajo que es una actividad que se hace en un sitio y durante un momento. Entonces tenemos el sitio de trabajo y la jornada de trabajo. Y eso era así en ese momento porque requería la presencia del trabajador en un lugar para desarrollar una actividad especializada. Pero con el desarrollo de la tecnología y las transformaciones de los sistemas productivos, pues esos modelos empezaron a quedar obsoletos. Ese trabajador de línea especializado fue reemplazado por un robot. Ese mensajero que era el que llevaba la correspondencia quedó reemplazado por el correo electrónico. Ese secretario o secretaria que digitaba documentos y hacía agendas quedó superado por Siri y por el Outlook. Todos esos avances han ido transformando el modo de trabajar y el modo de relacionarnos. Lo que hizo la pandemia fue, digamos, ser el catalizador de eso que ya venía y nos mandó de frente ante una realidad. O sea, esto no puede parar, tenemos que seguir haciendo las cosas. Tenemos una herramienta que se llaman las tecnologías de la comunicación y la información y el Internet de las cosas. Nos toca utilizarlo y nos toca aprender a vivir con esto. Es que ya estamos ya en la segunda década del siglo XXI, es decir, ya esto se fue. El tercer milenio ya empezó. Y tenemos que entender que las relaciones humanas y dentro de ellas las relaciones laborales, que son de las más humanas, pues tienen que adaptarse al contexto y al entorno en el que se vive. Y pues este tema llegó para quedarse.
sea, el romántico que piense que va a volver a la oficina de 8 a 5, váyaselo pensando, porque eso ya no va a ser así. Primero, porque como el doctor Barco lo dice, los empleadores que antes que empleadores son empresarios, ya se dieron cuenta de que es mucho mejor tener a las personas de manera remota, porque cuando yo no tengo que estar arrendando una oficina grande, cuando no tengo que estar pagando servicios públicos, cuando no tengo que estar montando una infraestructura para trabajar, entonces estoy teniendo una mejor utilidad, incluso puedo pagar mejor el salario. Entonces al empresario le beneficia. Claro que depende del tipo de empresa, ¿no? Hay unas que sí requieren presencialidad y eso todo lo que digamos está en borrador y tiene un matiz, pero sí marca una tendencia. Y la tendencia es lo que se puede hacer de manera remota, se va a seguir haciendo de manera remota. Yo no creo que haya ningún romántico, salvo a los que nos gustan de alguna manera los vinilos y poner el tocadiscos, que todavía piense que esta cosa no es el todo, porque aquí usted habla por teléfono, aquí usted oye música, aquí se conecta con todo el mundo, por acá trabaja, por acá se entretiene, se distrae, hace toda su vida a partir de esta tabletica mágica. Y salvo pues que uno es un romántico que le guste la decoración vintage, nadie tiene un teléfono de disco y llamar y hola, no. Eso ya es del pasado remoto. Los chinos de estas generaciones ya no conocen el teléfono así, ya no conocen la vida con la que nosotros crecimos. Entonces, los entornos de trabajo se transforman y se van habituando a eso que el doctor Barco planteaba, la productividad. Ya lo relevante no es que yo esté disponible durante una jornada en un sitio, sino que yo desde donde esté sea capaz de gestionar mi actividad. Y otra cosa que rescato con el doctor Barco y que estamos perfectamente de acuerdo, uno es productivo acá o en la China. Lo que uno tiene que tener es la convicción y la disciplina de que tiene que hacer una cosa y hacerla. Y Muchas ser gracias, productivo. Eso es lo que doctores. tiene. Bueno, como yo sé que está tarde y nos emocionamos, pero la gente se va a dormir, les agradezco mucho. Quiero la última parte, que nos digan dónde los pueden conseguir, las redes sociales, las empresas donde trabajan, las firmas de consultoría. Agradecerles muchísimo y que nos digan dónde los pueden conseguir, por favor. Bueno, con mucho gusto. Yo estoy disponible por redes sociales, en LinkedIn me pueden encontrar con mi nombre completo, Carlos Arturo Barco Alzate, en las redes sociales de la firma de abogados a la cual pertenezco, Álvarez Líbano La Serna. También pueden encontrar el perfil en LinkedIn también o en mi correo electrónico. Eventualmente estaremos a disposición en el marco de lo que hacemos. Mi correo es carlosbarco@allabogados.com. Muchas gracias. Gracias, doctor Prieto. Pues también andamos por el ciberespacio, ¿no? Porque toca un poquito. Como acabamos de decir, el que no está en las redes no está, no existe. Entonces, ¿cómo apareces en redes sociales, por favor? Claro, ese es, estoy en Twitter, me pueden seguir en @calufo en Bogotá. También en mi correo electrónico, que es como me llamo yo, carlosadolfoprieto@gmail. Y en LinkedIn también me encuentran, y si me buscan en Facebook me encuentran Carlos Prieto. Y pues por acá, ustedes me invocan, yo aparezco. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, doctores, Perfecto. por su tiempo. Doctora, perfecto, doctores, agradecidos, las personas nos agradecen en el chat en vivo de este YouTube Live la presencia de ustedes en todo esta que ha sido una clase magistral de derecho laboral. Damos paso en este momento ya a terminar con este importante conversatorio, agradeciéndoles su presencia y agradeciéndoles también a las personas que nos acompañaron durante este YouTube Live. Las preguntas que no alcanzamos a responder, vamos a tratar de responderlas posteriormente para que también estén pendientes. Doctores, les agradecemos mucho su presencia y también a todas las personas que nos acompañaron. Buenas noches a todos.